Buenos días a todos, hermanos, gracia y paz, feliz día del Señor. Saben que una vez alguien que vino aquí y nos visitó, me comentaba que nosotros cantábamos bastante, aunque no lo decía con de manera negativa, sino lo decía de manera positiva, le gustaba. Aunque yo no considero que cantamos mucho, algunos de ustedes me han dicho que quieren cantar más. Y si no nos vamos a reunir para cantar de la esperanza eterna que tenemos, o de la mayor razón que alguien tiene para cantar, hermano, yo no vengo. Yo vengo para acá. Esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí, ¿no? Uno de los propósitos de los cuales nos hace mover la esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos hace cantar. Así que qué bueno que podemos hacerlo para adorar a nuestro Dios. Vamos a Santiago, capítulo 3. Entramos al capítulo 3 de Santiago. Vamos a leer hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 12. Santiago 3, del 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12. ¿Me siguen entonces? Hermanos míos, no se hagan maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mire también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y aves, de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. En la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Una boca para bendecir es el título de la enseñanza de hoy. Una boca para bendecir. Después de haber leído lo que acabamos de leer, quiero hacerle una de las preguntas más significativas que vamos a hacer hoy, en este estudio. Si no es la más significativa, creo que es una de las más significativas que le puedo hacer ahora. Esta es la pregunta: ¿cómo está su lengua? ¿Cómo está su lengua? Si usted pudiera escuchar una grabación de todo lo que dijo la semana pasada, estos días pasados. Si usted pudiera escuchar una grabación de todo lo que dijo estos días pasados, esta semana pasada, ¿qué borraría?
¿Hay algo que borraría de esa grabación? ¿Cuánto borraría de esa grabación? Si me preguntan a mí, yo creo que borraría muchas cosas que no tuve que haber dicho, pero que dije. No. Como pueden ustedes recordar, no es la primera vez que Santiago va a hablar acerca del cuidado que debemos tener con nuestra boca, con lo que decimos. En el capítulo 1, versículo 19, Santiago nos mandó o nos instruyó a tener cuidado, ¿no? Sean prontos para oír, tardos para hablar. También el versículo 26 del capítulo 1 también, hablando de la verdadera religión, que debemos practicar con el uso y cuidado también de nuestra boca y de lo que decimos. Ahora vuelve una vez más a hacer énfasis sobre cuidado con lo que decimos, pero ahora desde otro contexto o desde otro enfoque, pero con la misma importancia. Y más aún creo porque se va a tomar unos versículos más que la última vez que lo hizo. Y por supuesto que es aplicable para cada uno de nosotros, todos los días, donde estemos y con las personas que estemos. El Espíritu Santo, por medio de Santiago, no quiere entonces que tomemos este tema o esta instrucción a la ligera. El cuidado que debemos tener con lo que decimos. Es el Espíritu Santo, es Dios, quien por tercera vez nos llama la atención en cuanto a este asunto. No quiere que tomemos esto a la ligera. Cuando Adán pecó e introdujo el pecado a todos los seres humanos, recordemos, ustedes saben que todas nuestras facultades fueron afectadas. Espíritu, alma, mente, cuerpo, incluyendo en el cuerpo nuestra manera de hablar, nuestra lengua, como Santiago le dice. El pecado nos afectó. El pecado, todas nuestras facultades fueron corrompidas por el pecado. Todas. Incluye nuestra forma de hablar, entonces. Lo que decimos y cómo lo decimos. El pecado hizo que nuestra forma de hablar, que nuestras conversaciones ya no fueran para glorificar a Dios, sino para glorificarme a mí mismo. Para glorificarme a mí mismo. Eso hizo el pecado. Recordamos lo que dice Isaías 6:5, cuando Dios, ¿se acuerdan? Se le reveló a Isaías. Cuando Dios se le reveló a Isaías, Isaías no dijo, mira, ve, yo debo ser importante porque Dios se me reveló a mí. ¿No? Él no dijo eso. Isaías no dijo, yo debo estar haciendo algo bueno, yo debo portarme bien porque Dios se me reveló a mí. Isaías no dijo eso. Ustedes recuerdan lo que dice Isaías, ay de mí porque perdido estoy, pues soy. Y fíjense, ¿dónde se fija Isaías que está su pecado? ¿Dónde reposa su pecado? Soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos. Eso nos llama la atención, ¿no? Que Isaías diga, que lo primero que dice Isaías cuando ve al Señor en su santidad, dice, soy hombre de labios inmundos. También el apóstol Pablo en Romanos 3, versículos 10 al 14, hablando del pecado del ser humano, judíos y no judíos, el apóstol Pablo dice, para señalar cómo el hombre ha pecado y dónde está el pecado del hombre, Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo es eso? Bueno, dice,
Sepulcro abierto es su garganta, engaña de en continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. ¿Cómo nos atrevemos a tomar este asunto a la ligera? ¿Cómo nos atrevemos a tomar este asunto a la ligera? Lo que decimos y cómo lo decimos. No puede ser. Sabiendo que para Dios no lo es. Ustedes saben que hay muchos más versículos en la Biblia que hablan acerca de tener cuidado sobre el uso de nuestra boca al hablar. Así que para Dios este asunto no es un asunto poco importante. No lo es. Así que en nuestras oraciones diarias, porque pecamos a diario, ¿no? Así que oramos a diario. La única forma de que usted no ore a diario es porque usted tenga la misma naturaleza santa igualita a la de Dios, que no peca, ¿no? Pero como pecamos a diario, necesitamos orar y pedir perdón a Dios a diario. Entonces, en nuestras oraciones diarias, porque pecamos a diario, cuando confesamos nuestros pecados, nuestra manera de hablar está en esa lista de pecados a confesar. ¿O no es tan importante para usted como para Dios lo es? He dicho tantas cosas que desearía no haber dicho. Quisiera tener el poder para volver el tiempo, para por lo menos quedarme callado sin decir nada, ¿no? Y parece confuso, en el capítulo anterior Santiago nos insta a demostrar nuestra fe con obras, no solo con palabras, ¿se acuerdan? Pero Santiago no quiere enseñar que nuestras palabras no sirven de nada. No sirven de nada si contradicen nuestras obras, pero nuestras palabras sí son importantes. También son importantes. Además, nuestra lengua elegida por votación unánime es el instrumento oficial por excelencia que delata la clase de fe que tenemos. Porque antes de hacer, hablamos. Así que los cristianos conocemos el mal uso que le podemos dar a nuestras palabras, a nuestra boca, a nuestros labios, a nuestra lengua. Así como Isaías, nosotros podemos decir que hubo un tiempo cuando nuestros labios eran inmundos, sucios, instrumentos de inmundicia. Y por lo tanto sabemos que ninguna determinación propia es suficiente para gobernar nuestra lengua, solo por la gracia especial de Dios. Nada más, solamente eso. Y es precisamente, hermanos y hermanas, lo que Santiago nos va a recordar aquí, nuestra impotencia. Se pudieron dar cuenta de eso, nuestra impotencia para dominar nuestra lengua, el poder de la lengua, nuestro descontrol que resalta Santiago que tenemos en nuestro hablar y cómo no podemos dominarla, lo que resalta Santiago, su poder dañino. Pero también Santiago nos recordará que es solo por el poder de Cristo es que podemos usar nuestras bocas, nuestros labios, para el único propósito digno que es bendecir a Dios y bendecir a los demás. Así que vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver, somos capaces de controlar la lengua. Somos incapaces de controlar la lengua y cuando somos capaces de controlar la lengua. Vamos a ir viendo esas dos verdades a medida que avanzamos en el texto. Somos incapaces de controlar nuestra lengua, número uno. Y la segunda verdad, que resume todo lo que Santiago dice aquí, nos explica es cuando somos capaces de controlar nuestra lengua. Santiago en el versículo 1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago menciona aquí el oficio de maestro, pero se refiere al de enseñar la palabra de Dios. Se refiere a eso, ¿no? Al que enseña la palabra de Dios, a la persona que está oficialmente
con el cargo de enseñar la palabra de Dios en la congregación, en la iglesia. Pero esta instrucción, no va dirigida específicamente a los que enseñan la palabra de Dios en la congregación, a los maestros. Estas palabras, esta instrucción del apóstol Pablo va dirigida a todas las personas de la iglesia, a todas las personas de las congregaciones, de todas las congregaciones que lean esta carta, a todas las personas, a todos los miembros de las iglesias, a ellos. Todos deben recordar la responsabilidad y la rendición de cuentas delante de Dios de los que son maestros oficialmente. Ser alguien que oficialmente tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en una iglesia de Cristo es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y es una responsabilidad delante de Dios, porque es la iglesia de Dios. Ser alguien que enseña entonces en la iglesia de Dios tiene una gran responsabilidad. Y parece que muchas de las congregaciones que Santiago, o todas más bien las congregaciones a las que Santiago escribe, son congregaciones, recuerden, judías o mayormente judías, ¿no? Y tenían la costumbre entonces de darle la oportunidad a casi cualquier persona de la congregación un día de un domingo, en este caso los judíos cristianos, para poder explicar un texto bíblico, para poder ir al frente y enseñar una porción de la Biblia, ¿no? Acostumbraban a hacer esto, a permitirle hablar a cualquiera que estaba allí en el culto de adoración. ¿Recuerdan cuando Jesús, en Lucas 4, no vamos a leerlo ahora, pero en una ocasión Jesús fue a una sinagoga sentado allí y alguien, el principal sacerdote le dijo que pasara al frente, leyera un texto y lo explicara? ¿Se acuerdan de esa ocasión? Jesús lo hizo. Bueno, esa era la costumbre en las reuniones de adoración judías, hacer eso. Así que era fácilmente pasar al frente y que alguien tomara la posición de maestro. Ahora, Santiago nos está diciendo que no deba haber maestros. Santiago no está diciendo eso. Dios llama a los maestros de la palabra de Dios en sus iglesias. Hasta en cierta medida todos somos llamados a enseñar la Biblia en diferentes contextos, a nuestros hijos, en nuestros hogares, a conocidos, a familiares, compañeros, cuando nos hacen preguntas. Así que todos somos llamados en diferentes contextos a enseñar la palabra de Dios, a enseñar el evangelio. El pecado al cual Santiago hace referencia aquí, que no debemos practicar y que debemos tener mucho cuidado de no practicar, es de hacerte maestro tú mismo. Hacerte maestro tú mismo. No pretendas, es la idea. No pretendan, no procuren ser maestros por ustedes mismos. Buscando ser reconocido como maestro. No busquen ese reconocimiento. Es el pecado que no debemos cometer, que Santiago nos llama la atención. Una de las cosas que a mí me asombra, no sé si ustedes lo han visto, pero en las redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube también, ¿no? Se muestran tantos maestros de la Biblia, autonombrados. Usted pone la palabra apologista en el buscador de Facebook, YouTube, y le salen tantas personas, muchachos de entre 18 y 30 años, apologistas. Apologistas del evangelio se autodenominan, ¿no? Una vez alguien me escribió que pensamiento, un muchacho que quería ser apologista. ¿Qué hacía? Me preguntó, ¿qué hacía? ¿Qué hago? Y lo que yo le dije fue, bueno, te va a tomar tiempo, años, hacer eso. Pero lo primero que debes hacer es comprarte un libro de teología, eso de 1000 páginas, y léelo como 3 o 4 veces.
Y tienes que leer mucho por años y por años. Y bueno, no me escribió más sobre eso. Pero muchos andan buscando ser maestros, pretendiendo ser maestros. El hombre o la persona que se nombra a sí mismo maestro, independientemente de que los demás lo reconozcan, se tiene a sí mismo un alto, se tiene a sí mismo una alta estima o más alta estima de la que debería tener. Y en consecuencia se causa daño a sí mismo y también va a causar daño a los demás. El verdadero maestro siente cuánto tiene que aprender. ¿Cuánto tiene que aprender? El que pretende ser maestro por sí mismo siente cuánto sabe. ¿Cuánto sé? Sé mucho. John Knox, no sé si se acuerdan de él, el reformador de Escocia del siglo XVII, dijo una vez: nunca he temido al diablo, pero tiemblo cada vez que subo al púlpito a predicar. La humildad es el espíritu del cual está lleno el verdadero maestro. La confianza en sí mismo es el espíritu de la persona que cree que puede enseñar a los demás. Hermanos, hermanas, enseñar la palabra de Dios es una gran responsabilidad, porque cuando una persona está acá adelante para enseñar la palabra de Dios, es responsable de enseñar la palabra de Dios correctamente. Porque si yo enseño la palabra de Dios correctamente, entonces porque si no enseño más bien la palabra de Dios correctamente, entonces los estoy llevando a ustedes por un mal camino a la iglesia de Cristo. Entonces Dios me llamará a rendir cuentas de cómo traté a su iglesia. Es por eso que los maestros de la palabra de Dios tenemos que ser tan cuidadosos al enseñar la palabra de Dios, para mantener cuanto nos sea posible por el Espíritu Santo nuestra opinión fuera del estudio de la palabra de Dios. Los maestros de la palabra de Dios tenemos la responsabilidad de enseñar la fe verdadera para confirmar en los demás esa fe y alimentar las almas con las promesas de Cristo. El mensaje del maestro es enseñar el evangelio, no algo que parezca el evangelio. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, con estar enseñando. ¿Cuánto cuidado debemos tener con estar enseñando algo que parezca el evangelio, pero que no es el evangelio? Por supuesto, sea el contexto cual que sea, todos nosotros al momento de enseñar la palabra de Dios debemos tener cuidado con eso. Todos los maestros oficiales del que Santiago aquí habla de la palabra de Dios seremos juzgados. Se nos dirá si enseñamos según Dios o si tratamos de manipular a quienes enseñamos. Dios juzgará cuáles fueron nuestras motivaciones al enseñar. Y entonces seremos condenados o recompensados. Así que debemos tener cuidado, porque versículo 2 dice Santiago: todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Lo que Santiago está diciendo es: todos fallamos mucho cuando hablamos. Todos fallamos mucho cuando hablamos. Si alguno no ofende en palabra, ese hombre es perfecto. Cuando dice perfecto se refiere a alguien maduro, no a alguien libre de todo pecado, sino a alguien que ha alcanzado cierta madurez, una persona madura que ha aprendido. Y una persona madura en lo que Santiago está instruyendo es una persona que ha aprendido a no dar rienda suelta a sus palabras, que habla midiendo sus palabras, o que ha aprendido a no hablar apresuradamente. Esa es una persona madura.
Por supuesto, todos debemos estar en busca, por la gracia de Dios y su Espíritu Santo, de esa madurez. Pero ¿tiene usted, le pregunto, ¿tiene usted una lengua rápida? O como se dice, una lengua parlanchina. ¿Está seguro, está segura usted que no le está haciendo perder el tiempo a los que le escuchan? ¿Está seguro de eso? ¿Está segura de eso? Proverbios habla sobre esto, pero no le llama maduro, sino sabio. Fíjense lo que dice 12:18, Proverbios 12:18. Hay quien habla sin tino, como golpe de espada, pero la lengua de los sabios sana. Sabio, maduro. ¿Cuántas veces hablamos sin pensar en lo que estamos diciendo? ¿No? Como dice el proverbio, como dando sin tino, como dando espadazos, sin tino. Dando espadazos. Pero la lengua del sabio, dice ahí, no es así, sino que por implicación es más lenta. Más lenta. Y por eso sana, dice el proverbista. Sana. Alivia, dice otra traducción, alivia. Y sin duda alguna, aliviar es de sabios, ¿no es así? Dice allí Santiago, sigue diciendo capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, sigue explicando. Da un ejemplo. Ahora bien, versículo 3, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Se le llama a eso embocadura, ¿no? Lo que se le pone al caballo, lo que atraviesa la boca del caballo para controlarlo con las riendas. Embocadura. Ahora, de la misma manera, una persona que no tiene su hablar sometido, es la idea, es la verdad que Santiago quiere transmitir. Una persona que no tiene su hablar sometido es incapaz de tener una vida para sí útil. Ni para él, ni para los demás. Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu. Ahí está su carácter, su hablar. Mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Si no domino mi lengua, un miembro pequeño, me será difícil demostrar que tengo dominio del resto de mi cuerpo. El que no domina su lengua muestra que tiene una vida a la deriva, lejos de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Miren también las naves, sigue otro ejemplo, Santiago enseñándonos nuestra incapacidad para controlar nuestra lengua. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Aquí es bueno el comentario de Juan Calvino que dice así. Así también con respecto al timón de un barco que guía una gran embarcación y supera la impetuosidad de los vientos, aunque la lengua sea un miembro pequeño, vale mucho para ajustar la vida de la persona. Así dice, así como un timón de un barco, como el piloto o el capitán de un barco. Aunque la lengua sea un miembro pequeño, vale mucho para ajustar la vida de la persona. La lengua, la forma de hablar o el hablar. Aunque la lengua sea un miembro pequeño, vale mucho para ajustar la vida de una persona. Pero debemos preguntarnos entonces, ¿es así? ¿Es así? ¿Es así? Pues tengo yo la capacidad de ajustar, de someter mi lengua para ajustar mi vida. Puedo controlar
mi hablar como debe ser? Santiago sigue con los ejemplos, versículos 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, sin embargo se jacta de grandes cosas. Cuando dice que se jacta de grandes cosas, hay una traducción que dice pronuncia grandes discursos. La lengua se enorgullece de pronunciar grandes discursos que han hecho grandes cambios o que transforman de manera sorprendente. Y aquí Santiago hace referencia a que se han dicho precisamente asombrosas palabras, maravillosos discursos que han hecho grandes cambios, pero en el sentido negativo, para dañar, como un fuego daña un bosque, ¿no? Naciones han ido a la guerra por un discurso cautivador. Dado solo por una lengua. Santiago da el ejemplo aquí de una chispa de fuego cuando enciende un gran bosque, y claro, en perjuicio del bosque. Dando a entender también la incapacidad humana para controlar la lengua. Un pequeño fuego destroza un inmenso bosque. Así es la lengua, dice Santiago. Tiene esa... Así como no podemos controlar que una chispa haga destrozos a un gran bosque, así es la lengua. Nuestra incapacidad para controlarla. Esparzo chispas candentes cuando uso palabras para manipular. Eso es lo que sucede. Al pronunciar una palabra provocativa, enciendo llamas ardientes que destrozan, que hacen daño. Yo creo que usted sabe, estoy seguro que usted sabe exactamente cuáles son las 2 o 3 palabras que debe pronunciar en su casa para continuar con una tercera guerra mundial. Usted lo sabe. Digo continuar porque yo sé que ya ha sucedido. Y en su corazón, en su mente, están las palabras que usted sabe que debe pronunciar para que haya una guerra en su casa. Por eso Santiago sigue diciendo que la lengua es un mundo de iniquidad, dice. La lengua es un mundo de iniquidad. Es un mundo de maldad. Porque la mayoría de los males y los mayores pecados entre los seres humanos se cometen por medio de la lengua. Un comentarista lo dice así. Dice, por la lengua los ladrones se reúnen y determinan los robos. Por la lengua los asesinos suscitan riñas, causas de crueles asesinatos. Y con sus palabras acuerdan la maldad. Por la lengua se miente, se disimula, se adula y se falsifica. Por la lengua se calumnia, se murmura. Por la lengua se pronuncia sentencia falsa, ya sea para condenar al justo o absolver al transgresor de la ley. Ambas cosas abominables ante el Señor. Por la lengua los hombres son llevados al error por falsas doctrinas. A través de la lengua, por los falsos informes, hombres de todo tipo, de reinos, pueblos, ciudades, sociedades y familias son puestos en desacuerdo y amigos se han enfrentado. Sus disputas han terminado en la muerte. Un mundo de maldad, de iniquidad. ¿Aún cree usted que la lengua es un miembro del cuerpo cuya facultad se limita a saborear solamente?
Es mucho peor que eso. Santiago dice que la lengua es encendida por el infierno. Y dice, un comentarista bíblico llamado J.A. Ebrard dice, quien tenga un miembro que pertenezca al infierno, tenga cuidado de no pertenecer al infierno por completo. Dice. Cuidado. Sigue Santiago con sus ilustraciones. Porque toda clase de fieras y aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y han sido domados por el ser humano. Fieras, leones, tigres. El ser humano ha domado con su inteligencia, ingenio, paciencia. Aves, pájaros que pueden ser entrenados para repetir frases. Reptiles, serpientes, ustedes han visto que bailan, ¿no? El sonido de una flauta. Animales marinos, delfines. Y muchos más animales. Fieras, inclusive, que el ser humano ha podido domar. Con su ingenio, talento, fuerza, paciencia. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Qué miseria tan miserable la nuestra, ¿no? Qué miseria tan miserable la nuestra. Nuestro propio arte y habilidad es capaz de domar las bestias feroces y domarlas y hacerlas útiles, inclusive, pero cuán fuerte es nuestra rebeldía y cuán muchos son nuestros pecados que aún con todo nuestro arte, ingenio y deseos somos incapaces de domar nuestra lengua. Veneno mortal, dice. Para terminar hablando de veneno mortal. Alguien dijo que es una bestia, la lengua indomable y venenosa. Se combina la ferocidad del tigre, la burla de un mono con la sutileza y el veneno mortal de la serpiente más venenosa. Veneno mortal, no mortal. Somos incapaces de controlar nuestra lengua. Incapaces. Ahora, cuando somos capaces de controlar nuestra lengua. Romanos 7:24, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque es verdad que ningún hombre puede domar la lengua, eso es verdad. Ningún hombre puede domar, no puede ni podrá domar la lengua. Porque es una lengua corrompida por el pecado. Y ninguno de nosotros es más fuerte que nuestros pecados. Ningún hombre puede hacerlo. Ningún ser humano como nosotros puede hacerlo. Pero hay uno que sí puede hacerlo, que es Cristo Jesús. Él tiene el poder cuyas palabras hizo controlar a los endemoniados, ¿se acuerdan? En sus desvaríos, como los desvaríos de nuestra lengua sin control. Él, Cristo, cuyo poder hace reposar a los mares más salvajes y tranquilizarlos y calmarlos. Solo Cristo tiene el poder y el propósito de someter, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas a sí mismo. Por lo tanto, puede hacer que nuestra lengua mentirosa diga verdades, que nuestra lengua necia calle cuando se asome la ira, que nuestra lengua impura pronuncie pureza, que nuestra lengua parlanchina sea más discreta y se aquiete. Él tiene ese poder.
tal poder para domar los animales, como dije hace un momento, es celebrado por todas partes del mundo, por todo el pueblo. Lo que puede hacer el hombre, nosotros. Sin embargo, Dios tiene un mayor poder. Dios es más poderoso para someter. Y nosotros tenemos las mejores promesas para obedecer. Él sí es el hombre que puede hacerlo. Él sí. Pero Santiago sigue diciendo y nos sigue recordando que somos incapaces para control de nuestra lengua, versículo 9 al 11. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma manera, de la misma boca, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Así que también por medio de esta ilustración, Santiago nos hace ver la falta de dominio de nuestra lengua, ya que nosotros hemos inventado una fuente que origina dos tipos de agua al mismo tiempo, nosotros los seres humanos. Esa fuente es nuestra lengua. Hay una ilustración que leí que me gustó mucho, se la comparto. Dice que un maestro llamado Simeón le dijo a su criado: ve y tráeme buena comida del mercado, la mejor que encuentres. El criado fue y le compró lenguas, dice. En otra ocasión dijo al criado, otro día: ve y cómprame algún alimento malo, el peor alimento que encuentres en el mercado, tráemelo. El criado fue y le trajo lenguas. El Señor le dijo: ¿por qué razón cuando te mandé que me comprara comida buena me trae lenguas? Y cuando dije que me comprara comida mala, la peor, me trae lenguas también. El criado respondió: de la lengua viene lo malo y lo bueno. Si es buena, no hay nada mejor. Si es mala, no hay nada peor. Fíjense que el pecado aquí, que Santiago quiere que veamos, no es que en vez de bendecir, maldecimos. No. Sino que hacemos las dos cosas a la vez. Maldecimos y bendecimos. O bendecimos y maldecimos. Y eso no puede ser, dice Santiago. No puede ser. No debe ser. Nuestro hablar tiene un solo propósito: ser de bendición, bendecir a Dios y también a los demás. Así que cuando somos capaces de controlar nuestra lengua, cuando usamos nuestra lengua para pronunciar palabras, para bendecir a Dios, para perdonar el mal, para alentar a los más débiles, para dar luz en la ignorancia o para impulsar a los demás, para motivar a los demás en la devoción a Dios y al servicio, estamos nosotros ofreciendo una adoración a Dios, un sacrificio que para Él es agradable. Fíjense lo que dice Oseas 14:2, precisamente. Así como Isaías apuntaba a sus labios para mostrar su pecado, acá en Oseas se dice: tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor, díganle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Ustedes recuerdan que la Biblia nos enseña que Dios hizo el mundo y que todo fue bueno, ¿recuerdan? Y que además lo hizo mientras hablaba, mientras lo decía, mientras hablaba. Si somos hechos a la imagen de Dios nosotros, si Cristo nos ha vuelto esa imagen por su obra en la cruz para nosotros, entonces empecemos demostrando, hablando también. Demostrando, hablando. Pero ese hablar no, o más bien debe ser un hablar diferente.
Debe ser un hablar que produce momentos para la reflexión piadosa, para la devoción. Ese hablar debe ser una conversación donde nacen sentimientos o más sentimientos hacia la verdad y donde nos motivemos al servicio y a vivir la religión pura y sin mancha. Ese hablar. Ese hablar que refleja la verdadera fe. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nuestra lengua tiene un alto deber que cumplir. Terminamos con la oración del salmista que necesitamos hacer urgentemente. Salmos 141:3. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. ¿Cuán necesario? ¿No es así? ¿Cuán necesario es un guardián, alguien que vigile la puerta de nuestros labios? Alguien. Nuestros labios, nuestra boca, se abren con demasiada rapidez y facilidad y dejan salir lo que no debería haber salido, lo que debió haber permanecido adentro, lo que debe permanecer adentro. Necesitamos entonces un vigilante que determine cuándo deben abrirse o no abrirse nuestros labios, y solo el Señor tiene el poder para ser tal vigilante. Solamente Él tiene ese poder. Así que qué dichosos somos nosotros, la iglesia de Cristo. Porque recuerden que si nuestras faltas son grandes, nuestro Salvador es aún más grande. Son más grandes. Así que, hermanos, hermanas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Iremos para que Él nos haga una boca, una lengua bendita, que sea para honrarlo a Él y también bendecir a los demás. Eso haremos. Señor, gracias por tu poder en nosotros, por tu guarda, por tu vigilancia, Señor, por tu protección. Padre, somos tan débiles y incompetentes, Señor, incapaces. Qué bueno, Señor, que no está en nuestras propias fuerzas, Señor. Qué bueno que tenemos una esperanza. Qué bueno que tú no nos has dejado solos. Qué bueno que podemos contar con tu provisión, Señor, con tu gracia, para que nuestras palabras sean con gracia. Qué bueno, Señor. Haz de nuestras bocas, de nuestros labios, Señor, una boca de bendición, para bendecirte a ti y también para bendecir a los demás. En ti confiamos, Señor. En ti ponemos todas nuestras fuerzas, ingenio, dones, talentos, sabiduría inclusive. En ti, Señor, para que tú seas el que nos mantengas, Señor, lejos de la necedad, de la imprudencia, de la ofensa. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga reflexionar y pensar y meditar, Señor, en la devoción a ti, para que podamos ser de bendición mientras hablamos con los demás. Amén.